bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a esta clase de química que dedicamos a la polaridad. Hoy vamos a estudiar la polaridad en el caso concreto del metano. Lo vamos a explicar de una manera muy sencilla desde cero, un vídeo muy interesante, te invito a que lo veas. Además, puedes visitar el canal y suscribirte de manera gratuita si aún no lo has hecho. Y ahora toma nota que comenzamos. Vamos a trabajar un ejercicio de polaridad en el que se pide que justifiquemos la polaridad según la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia del caso concreto del metano. Bueno, vamos a explicar paso a paso todo. En primer lugar, tenemos aquí la molécula de metano que está formada por dos elementos, por carbono y por hidrógeno. Tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Estos elementos aparecen en la tabla periódica, fijaos bien, así que nos vamos a ir a la tabla periódica y vamos a saber que los elementos ocupan uno de los cuadros. El hidrógeno está colocado en la primera casilla de la tabla, con los del grupo 1 con los alcalinos, mientras que el carbono es uno de los carbonoideos. Entonces el carbono está en el grupo 14 de la tabla. Yo os recomiendo aprenderos cómo están colocados los principales grupos y los elementos para poder trabajar mejor estos ejercicios. Así que os voy a dejar arriba un vídeo con el que podéis aprender en la tabla periódica y los principales grupos. Bueno, y ahora ya continuamos. Una vez que tenemos ubicados los elementos, vamos a tener que saber si esos elementos son metales o no metales, porque los elementos se unen para formar estas moléculas o compuestos por medio de enlaces químicos, para conseguir así una estabilidad, de forma que aquí en este caso tenemos el carbono. El carbono está en esta zona de la tabla, esta zona que yo os he representado en azul. En esa zona están los elementos no metálicos, en esta zona están los metales, excepto el hidrógeno, que a pesar de ser un no metal, está en la primera casilla de la zona de los metales. Bien, pues en este caso los enlaces para unirse los átomos van a ser enlaces covalentes. Y en el enlace covalente ocurre entre no metal y no metal, por regla general. En este caso vamos a tener que el hidrógeno es un no metal, porque estaba en esta posición, pero yo os he dicho que es un no metal, y el carbono pues también es un no metal, que hemos visto que ocupa el grupo 4A o grupo 14, el primero del grupo, de los carbonoideos. Como tenemos no metal y no metal, pues ya vamos a tener un enlace covalente. En este enlace covalente se comparten electrones, esa es la clave. Y ahora lo vamos a ver cuando empecemos a hacer la polaridad, que la vamos a hacer en 3 pasos. En primer lugar haremos el diagrama de Lewis de los elementos y luego de la molécula. Después la geometría molecular y a continuación ya vamos a ver la polaridad. También teniendo en cuenta el concepto de electronegatividad, que también podemos hacer la polaridad viendo las electronegatividades de los elementos. Bueno, pero ahora ya seguimos. Veamos cómo se hace el diagrama de Lewis. El diagrama de Lewis se hace haciendo las estructuras de Lewis de cada elemento y para eso se representan los electrones de valencia, que podemos ver los que tienen estos elementos por su posición en la tabla. Los elementos que están en el grupo 1, como el hidrógeno, tienen un electrón de valencia. Y para hacer las estructuras de Lewis, pues representamos el elemento y colocamos uno, que es el electrón de valencia, con un puntito. Ya tenemos el diagrama de Lewis del hidrógeno y ahora del carbono. En el grupo 2, los elementos tienen 2 electrones de valencia. Esta zona nos la saltamos. Grupo 13 o grupo 3A tienen 3 electrones de valencia. En el grupo 14 tienen 4 electrones de valencia, así que el carbono que está en el grupo 14 ya podemos saber que tiene 4 electrones de valencia. ¿Cómo se representan esos electrones de valencia? Pues con 4 puntitos rodeando al carbono. Así que aquí tenemos estructuras de Lewis del carbono y del hidrógeno y del carbono. Ahora ya vamos a hacer el diagrama de Lewis de la molécula. Colocamos como átomo central el carbono. Le vamos a poner sus 4 electrones. Y ahora vamos a colocar aquí cada uno de los hidrógenos con su electrón. Los elementos
forman enlaces, en este caso covalentes, para conseguir la capa completa, es decir, completar su última capa con 8 electrones y cumplir la regla del octeto, en el caso del carbono, que tenía 4 y compartiendo electrones con estos 4 hidrógenos va a tener 8, ya va a tener 2, 4, 6, 8. Se habrá formado aquí ya el carbono con sus 8 electrones. El hidrógeno, cada hidrógeno solamente tenía un electrón y cumple la regla del dueto con 2 electrones como capa completa, compartiendo un electrón con el carbono. O sea, hidrógeno-carbono, el hidrógeno tendría ya 2 electrones y de esta manera ya tendría también capa completa. Eso es para cumplir la regla del dueto en el caso del hidrógeno y la regla del octeto en el caso del carbono. De esa forma, recordad que el carbono ya tendría sus 8, el hidrógeno, cada hidrógeno tendría sus 2. Y aquí se han formado enlaces covalentes, que son enlaces covalentes simples, porque solamente se ha compartido un par de electrones, es decir, vamos a tener 4 enlaces covalentes simples. Y ahora que tenemos ya el diagrama de Lewis del metano, pues vamos a hacer la geometría molecular. Y nos va a ayudar mucho representar estos pares de electrones con una línea. Así que vamos a volver a escribir esta molécula y vamos a representar cada par de electrones, de estos electrones, con una línea que representa cada uno de los enlaces. Aquí vamos a ver que hay 4 pares de electrones enlazantes, 4 pares enlazantes. Ningún par hay no enlazante. Esto nos va a ayudar luego ya a determinar la geometría molecular, que como son precisamente 4 vértices los que se ocupan, pues ya vamos a poder saber que va a ser una estructura que... ¿Qué figura geométrica tiene 4 vértices? Pues el tetraedro. Por tanto, podemos escribir ya que tenemos 4 pares de electrones enlazantes y que hay una estructura tetraédrica. Y por otra parte, si dibujamos en volumen esta figura, vamos a ver también que la geometría también va a ser tetraédrica. La vamos a dibujar. Dibujamos el carbono, un hidrógeno. Luego dibujamos este hidrógeno que se pone esta línea como más gordita por ser el que está delante, uno de los hidrógenos. Luego aquí dibujamos esta que está por detrás, que se pone aquí el hidrógeno y aquí otro. Entonces tenemos ya aquí en volumen, aquí recordad que tenemos aquí, en estos 4 puntos son los 4 vértices del tetraedro. Va a ser en volumen y aquí se han compartido un par de electrones en cada caso. Así que escribimos ya también que la geometría va a ser tetraédrica. Precisamente por eso, por ser todos los pares enlazantes, esa geometría es tetraédrica. Y ahora, si tenemos que ver ya, pasamos a ver la polaridad. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar la polaridad precisamente es un concepto que es la electronegatividad, que es la tendencia que tienen los átomos a atraer hacia sí los pares de electrones en un enlace. Si os fijáis bien, aquí tenemos el carbono y tenemos el hidrógeno. ¿Cuál de los dos elementos va a tener más tendencia a atraer esos pares de electrones? Pues eso lo vamos a ver por su posición en la tabla. La electronegatividad, estos son los grupos de la tabla, y la electronegatividad aumenta según se sube en un grupo. Entonces, dentro de este grupo aumentaría al subir. El hidrógeno le tenemos en esta posición. Y en horizontal, en la tabla, tenemos los periodos. Y la electronegatividad aumenta al avanzar en un periodo. La posición del carbono es esta. Luego vamos a saber que por estar en esta posición, la electronegatividad también aumenta en esta dirección. Por estar en esa posición, el carbono es más electronegativo, es decir, tiene más tendencia a atraer hacia sí estos pares de electrones en cada uno de los enlaces. Por tanto, el carbono va a ser más electronegativo que el hidrógeno. De esa forma vamos a poder representar lo que se conoce como el momento dipolar, es decir, representamos la polaridad mediante un vector. Lo voy a hacer en este dibujo, aunque luego lo vamos a explicar también ahí.
De manera que haremos una flechita desde el hidrógeno hasta el carbono en cada uno de los casos, y esta flechita representa la polaridad con ese vector mu en cada caso, y va desde el átomo menos electronegativo al más electronegativo. Tendríamos 4 vectores que representan ese momento dipolar, en los que en esta zona habría mayor concentración de electrones hacia el átomo de carbono porque atrae con más fuerza al par de electrones. Entonces habría dipolos, una zona con alta densidad electrónica más cerca del carbono y otra zona con menos densidad electrónica cerca del hidrógeno. Primero hay que estudiar, cuando tenemos moléculas, tenemos que estudiar primero la polaridad del enlace. En este caso podemos decir que todos los enlaces van a ser polares, precisamente por eso, porque uno de los dos elementos es más electronegativo que el otro. Así que podremos decir que debido a esto, el enlace va a ser polar. En esta molécula, si la volvemos a representar así, porque voy a dibujaros el momento dipolar para que lo veáis más claro, aquí tendríamos un vector que va en esta dirección, desde el hidrógeno hasta el carbono. Aquí otro que iría en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Desde este hidrógeno iría otro momento dipolar desde el hidrógeno al carbono. Y aquí, desde el hidrógeno al carbono, otro igual, en la misma dirección, pero en sentido opuesto. ¿Qué ocurre? Pues que este y este vector se anulan entre sí, porque tienen la misma dirección y sentidos opuestos. Y estos dos también se anulan entre sí, porque igual van en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. ¿Qué ocurre? Hemos visto que los enlaces eran polares, pero la molécula ya no es polar, es apolar, porque el sumatorio de los momentos dipolares se anulan. Entonces podemos decir que los enlaces son polares, pero que la molécula es apolar. Apolar o no polar, recordadlo bien. También esto que os he escrito aquí, las electronegatividades de estos elementos, la del carbono en este caso, la electronegatividad es 2,5, así que la vamos a anotar aquí, 2,5. La del hidrógeno es 2,1. Si hacemos la diferencia de estas dos electronegatividades, 2,5 menos 2,1 nos queda 0,4. Hasta a partir de 0,4, desde 0,4 hasta 1,7 vamos a saber que es enlace covalente polar. Por eso hemos podido decir que estos enlaces, imaginemos que no hubiésemos hecho todo el ejercicio así. Podríamos verlo solo con los datos de la electronegatividad, podríamos ver que cada uno de estos enlaces es polar. Porque hay enlace covalente polar cuando la electronegatividad es desde 0,4 hasta 1,7. En este caso, la diferencia de electronegatividad es 0,4, así que enlace covalente polar. Y luego la molécula en conjunto ya va a ser molécula apolar. ¿Por qué? Porque el sumatorio de los momentos bipolares, en este caso, es 0. Ya os he explicado porque tenemos 4 vectores que se anulan. Por tanto, entendemos que tenemos enlaces polares y molécula apolar, debido a que el sumatorio de los momentos dipolares, como hemos explicado, es 0. ¿Qué es entonces la polaridad? Pues la polaridad es característica de este tipo de enlaces covalentes y se da cuando hay una distribución asimétrica de la carga. Por eso hemos visto que en estos casos los enlaces son polares, porque el carbono y el hidrógeno son átomos diferentes y el carbono atraía con más fuerza al par de electrones compartidos, mientras que la molécula en conjunto va a ser apolar porque los momentos dipolares entre todos los enlaces, por ser esta estructura tetraédrica y ser una estructura regular, pues los momentos dipolares se anulan y por tanto podemos decir que la molécula en su conjunto sería apolar. Hasta aquí llegó este vídeo que hemos dedicado a la polaridad del metano. Si te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Al terminar te dejo el tema completo de polaridad. También puedes ver en el canal el tema de enlace químico y otros muchos temas más. Mil gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Gracias por ver este vídeo.
Si te gustó, me puedes dejar un like o un comentario. Además, puedes suscribirte de manera gratuita al canal y dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te invito a visitar el canal Profe Arantxa y también la web www.profearantxa.es. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa tienes nuevos vídeos todas las semanas. Aprende fácil física, matemáticas, química, lengua y repasa con nuestra sección test y quiz. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.